Doy El cuenta de la nombre, sesión. sí, por favor, da Bien. cuenta, señora secretaria. Tenemos una correspondencia de la honorable senadora señora Carmen Gloria Aravena, mediante la cual hace presente su preocupación por no poder asistir a las Comisiones Unidas de Agricultura, Medio Ambiente y Recursos Hídricos vinculado a la discusión del boletín 14.068-01, dado que el horario que se ha definido los miércoles de 2 a las 12 horas coincide con su participación en la Comisión de Obras Públicas. En atención a lo expuesto y considerando la relevancia del proyecto y su gran interés en participar activamente en su discusión, solicita reconsiderar el día y el horario actualmente definido y evaluar la posibilidad de realizar estas comisiones unidas los días jueves o viernes, que permitiría poder participar con mayor holgura. Eso en materia de cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, Jimena. Entonces, en función de la tabla que tenemos presente, partiríamos con la exposición del anteproyecto de ley Marco de Suelo, y le damos la bienvenida a los representantes de las 4 organizaciones que lideran este trabajo. Agradecer a la comisión primero por recibir a los integrantes de este trabajo, que son más de 50 científicos los que han estado liderando esto, darle la bienvenida a cada uno de los representantes que aquí hoy día nos acompañan. El objetivo de esta instancia es muy importante porque tenemos que tomar acuerdos ya, esto lleva más de 2 años de trabajo. Agradecer también el aporte que ha hecho esta comisión y el respaldo que ha mantenido, más allá de los cambios que ha significado distintos presidentes. Esto parte con el senador Elizalde y luego lo continúa el senador Castro. Y obviamente la alegría y la satisfacción de estar cerrando un capítulo de 2 años intensos de trabajo semanal de cada uno de los científicos que aquí está representado. Ha sido un trabajo muy bonito, ha sido un privilegio para quien habla el poder representar a los senadores de la Comisión de Agricultura. Especialmente quiero agradecer a don Rodrigo Herrera, asesor del senador Elizalde, que no solo acompañó este proceso como el resto de los asesores de los senadores, sino que jugó un rol principal de coordinador de este proceso durante 2 años, que está presente hoy día y que también va a apoyar parte de la exposición. Esto que se presenta hoy día es la tercera versión y la última que vamos a entregarle a esta comisión. Y de alguna manera la idea es que a partir de este proceso, que fue intenso, que fue un aprendizaje para todos, que fue un voluntariado muy comprometido y de altísima calidad el trabajo, hoy día estamos presentándolo ante ustedes. Y sobre todo yo creo que lo más valioso en mi particular visión, y yo creo que todos lo compartimos, es el cómo podemos legislar o colegislar con nuestros científicos, con las universidades, con las personas que han dedicado una vida al estudio de diferentes temáticas que requieren necesariamente un análisis más en profundidad, como es el tema de suelo, que es tan importante para el país en un tiempo en que el cambio climático y efectivamente las crisis que está viviendo el mundo entero requieren de legislación que esté a la altura de países de la OCDE, al cual nosotros pertenecemos y somos uno de los pocos países que no contamos con legislación acorde. En este contexto, y para terminar, solo decir que nosotros nos reunimos efectivamente con el Ministerio de Agricultura al inicio y al término de este proceso. Ellos tienen una copia de la última versión de este proceso y estamos a la espera del patrocinio del Ejecutivo, el que estaba planteado para el mes de septiembre. De no ocurrir una respuesta del Ejecutivo, existe una versión para los senadores distinta, que es una versión que sería admisible ante el Senado de la República y por lo tanto la podríamos ingresar igual, y esa es una de las pocas cosas y la más importante que hoy día estamos pidiendo, es que exista un acuerdo una vez terminada la exposición de parte de los senadores, que de no existir patrocinio del Ejecutivo, nosotros como senadores podamos firmar este anteproyecto de ley de suelo, cumplir con los científicos que nos han apoyado durante 2 años y cumplir con el país, que es lo más importante respecto a la necesidad urgente de contar con una ley de suelo, sobre todo que hoy día estamos trabajando también la ley de cambio climático y una nueva modificación del Código de Agua, lo que vendría a sumarse a una estructura integrada en torno a los recursos naturales. Por último,
decirle a don Juan Castro que partimos la reunión básicamente para poder aprovechar bien el tiempo, así que nuestro presidente le pidió las disculpas por haber, fue acuerdo de todos los senadores, don Juan. Y Sí, no, para terminar, gracias, Carmen Gloria. La verdad que pido mil disculpas por estar atrasado porque tenía muy mala comunicación. Estoy por el teléfono, por eso le pido que usted siga como presidenta y yo voy a colocar el teléfono llamemos para ir también informándome de la reunión. ¿Ya? muchas gracias, presidente, y pedirle que a la hora de tomar los acuerdos, ¿cierto?, pueda hacerse presente para efectos de cerrar este capítulo hoy día. Doy la Sin palabra duda. entonces por su intermedio, presidente, al equipo que nos visita hoy. Una cosa Y, previa, presidenta, una cosa previa. perdone, don Álvaro. Sí, una cosa previa. No, lo que pasa es que no hay nada peor que vestirse con ropa ajena. Entonces, usted ha hecho un reconocimiento en la sesión pasada y en esta a mi rol como presidente de la comisión, antiguamente también a Juan Castro. Pero la verdad es que el trabajo en esta materia lo ha liderado la senadora Aravena. Y por lo demás, existe, yo diría, un acuerdo de la comisión de apoyar esta iniciativa. Y todos vamos a suscribir con nuestra firma en lo que corresponda. Pero como las cosas, creo que los reconocimientos deben ser merecidos. Yo solo quería señalar que quien ha liderado este trabajo ha sido la senadora Aravena. Me parece que es muy importante que eso así quede explicitado. Nada más. Muchas gracias, senador Elizalde. Y en este contexto, para el inicio de este proceso, le doy la palabra a don Rodrigo Herrera, que ha sido el coordinador durante estos 2 años y no ha tenido muchísima paciencia cada uno de nosotros. A nombre de la Comisión de Agricultura, pero también a nombre de los equipos, muchísimas gracias, Rodrigo, y la palabra es suya. ¿Rodrigo está presente? Está presente, pero sin micrófono, ahí sí. Ahí sí. Disculpe, senadora, tenía apagado. No se preocupe. Senadora, por su intermedio, presidenta, agradecer el espacio que por segunda vez se le otorga a las organizaciones que impulsan y lideran el proceso de elaboración del anteproyecto de ley de suelo. Saludar a los senadores, a las organizaciones y a todos los que están presentes y quienes están viendo esta transmisión. Sin duda, esto es un anhelo y, por qué no decirlo, un sueño de muchas de estas organizaciones, y vamos a proceder a hacer una presentación en donde su fuerte está en lo que es la estructura del anteproyecto de ley de suelo, porque venimos hace rato diciendo que tenemos un proyecto de ley de suelo, pero nunca lo hemos mostrado. Yo le envié a la secretaria abogado de la comisión, la señora Jimena Belmar, la tercera versión del anteproyecto de ley de suelo, y entiendo que este documento está en manos de la senadora y los senadores. La presentación, bueno, vamos a hablar un poco muy breve del estado de avance del proceso, en qué estamos a la fecha, los aspectos científicos técnicos considerados en la elaboración del proyecto, la justificación jurídica, ya, porque es ley marco y no una ley ordinaria general, y la estructura del anteproyecto de ley de suelo, cuáles son los próximos pasos, ¿ya? Y finalmente le vamos a dar la palabra a las organizaciones que lideran este proceso para que realicen unas reflexiones finales. La siguiente, por favor. Bueno, desde hace un tiempo a la fecha, presidenta, está muy en el tapete el tema de los suelos. Antes era como el hermano pobre de los elementos de la naturaleza. Siempre se hablaba, ¿no es cierto?, de la fauna, la flora, el agua, el aire, y poco se estaba al suelo. Resulta que el suelo ahora está tomando un protagonismo muy importante. De hecho, el 40% de la captura de gases de efecto invernadero lo hacen los suelos, ya sostienen la vida del planeta porque son los que generan alimentos, y obviamente todas las funciones y servicios que generan los suelos son de suma importancia, sobre todo ahora que estamos viviendo una crisis de sequía y cambio climático. Lamentablemente, y como en otros temas, y como usted, presidenta,
y la comisión saben, hay un sinnúmero de materias donde la característica principal de la legislación es que es dispersa y heterogénea. Entonces, en el tema de los suelos no tenemos una ley marco, no tenemos ley de suelo, y de hecho existen iniciativas actualmente en el Congreso Nacional que se vinculan sobre suelo, pero que no lo tratan de manera integral. La siguiente, por favor. Ya el año 1994 se generó el Plan Nacional de Conservación de Suelo, donde indicaba que más del 60% de las tierras de Chile estaban desertificadas, erosionadas. Y el año 2000 es cuando comienza un proceso a través de un simposio para crear un proyecto de ley de protección de suelo, liderado en ese entonces por la Sociedad Chilena de Ciencias del Suelo. Se generan talleres, se forma una mesa de trabajo también liderada por la ONG Suelo Sustentable, y se establecen una serie de talleres, seminarios y trabajo con tal de encauzar un proyecto de ley marco de suelo. Todo en este periodo, aproximadamente entre el 2002 y 2015, lo lideró muy fuertemente el ex senador Antonio Horvath. Y es en el seminario del año 2019 que se hizo en el Congreso Nacional, donde la Comisión toma la decisión de apoyar este proceso. Por lo tanto, de alguna manera, si las organizaciones vienen trabajando durante ya casi décadas en esto, son los 2 últimos años aproximadamente donde se hace un trabajo a través de un plan de gestión técnico para poder lograr los 25 artículos que nosotros tenemos actualmente. Adelante. Bueno, efectivamente, como indicaba usted, es en la presidencia del senador Elizalde, a quien yo represento en la comisión, donde se toma la decisión. Yo sé que a él no le gusta mucho vanagloriarse las cosas, pero él es con la campanita, donde adelante de 300 personas decide apoyar este proceso. Y como bien dice él, muy bien liderado por usted, abajito hay una foto donde 3 de los actuales integrantes de la comisión son parte, y no me queda duda que el senador Pizarro y la senadora Carvajal también están en la misma línea de protección y conservar los suelos. Adelante, por favor. El enfoque de trabajo es multidisciplinario y quizás ese es el valor más importante que tiene este proyecto de ley o anteproyecto de ley por el momento, porque hay una combinación entre lo que son las ciencias fundamentales, biología, química, física de suelo, la educación, la extensión, las políticas públicas y el marco normativo, ¿ya? Los suelos como el sistema agroalimentario, ¿ya? Y la integración del suelo a otras disciplinas. Todo este engranaje ya se ensambla en este anteproyecto de ley y genera lo que más adelante ustedes van a conocer. Adelante, por favor. Quiero destacar el trabajo voluntario, dedicado, intenso y de altísima calidad. Efectivamente, lo que señalaba la presidenta por su intermedio es realmente efectivo. Para mí fue un honor haber liderado la coordinación general de este proceso. Nos reuníamos todos los viernes de 3 a 6:30 de la tarde, desde noviembre del año pasado, más todas las reuniones de los subgrupos. Pero aquí hay gente valiosísima. Yo obviamente no tengo el tiempo de hacer el reconocimiento a cada uno de los casi 50 profesionales que trabajan acá, repartidos en más de 15 universidades, centros de pensamiento, centros de extensión, la ONG Suelo Sustentable, que yo quiero valorar su aporte, porque todo el aparataje jurídico del anteproyecto de ley de suelo, que estuvo conformado por 6 abogados, ya muchos de ellos los puso a disposición en la ONG Suelo Sustentable. De hecho, aquí tenemos presente a nuestra coordinadora del equipo editor y del equipo jurídico, la abogada Paula Candia. Por lo tanto, la verdad es que no hay palabras, y no quiero ser majadero en esto, pero no hay palabras para hacer este agradecimiento, porque finalmente llegamos a un resultado de altísima calidad, ya, y con un nivel de sabiduría tremendo. Adelante, por favor.
También quiero destacar en esa lámina anterior, senadora, que en este proceso el Ministerio de Agricultura también agradecerle porque por intermedio de ODEPA, a través de 2 profesionales, ya como también en línea, incluso gente de CONAF, también participó de la elaboración de este proyecto. Por lo tanto, el rol que ha tenido el Ministerio de Agricultura en términos de entregar toda su experiencia ha sido también fundamental. Como orgánica del proceso teníamos un comité ejecutivo, hay un coordinador general, que es quien habla, un equipo editor, un equipo jurídico, y no me voy a extender tanto en esto porque la profesora Yanna va a explicar muy bien cómo se sostiene técnicamente el proyecto, pero sí los grandes pilares son cambio climático, ordenamiento territorial, contaminación, erosión y desertificación y degradación de suelo. Todos los artículos que nosotros estamos proponiendo se ocupó la metodología del consenso. Ya no quisimos establecer votaciones para no tener tantos problemas, pero hicimos un consenso y créame que fluyó bastante todo. Finalmente, el trabajo en pandemia hizo que tuviéramos una primera versión donde elaboramos el objetivo, los principios y las definiciones, una segunda versión donde se armaron distintos subgrupos. Aquí no están todos los subgrupos, se armaron cerca de 12 subgrupos de trabajo, obviamente todos andando en distintos tiempos, y la tercera versión más las plataformas de trabajo interno que utilizamos a través de la plataforma ciudadana, que la ONG Suelo Sustentable la pone a disposición del Congreso una vez que este ingrese, o algo tan simple como el Google Form. Nos dimos todas las facilidades para poder trabajar en conjunto y lograr esta tercera versión. Todos los artículos que se trabajaron eran de alguna manera conocidos por el grupo ampliado. Tuvimos 4 reuniones grandes de asamblea, por así decirlo, con el equipo ampliado donde íbamos iterando el proyecto. La siguiente, por favor. Bueno, le doy la palabra ahora a la profesora Yanna Tapia, que ella es la coordinadora del comité científico de este proceso. Profesora Yanna. Muy buenos días, un orgullo estar acá, señora senadora, señor senador Elizalde. Agradecer a Rodrigo la coordinación general de este trabajo, efectivamente un trabajo muy arduo, muy intenso, que no se detuvo en pandemia, todo lo contrario, se reforzó y pudimos juntarnos desde Arica a Punta Arenas, todas las instituciones universitarias, instituciones de investigación y coordinaciones distintas de los 4 pilares científico-técnicos que soportaron este proyecto. Una de las bases fundamentales para el estudio de los aportes científico-técnicos fue las funciones del suelo y los servicios ecosistémicos. Las funciones del suelo no son solamente productivas, sabemos hoy en día lo que se ha valorado, la biodiversidad, el cambio climático, la purificación del agua y toda una serie de conceptos científicos que avalan las funciones y servicios ecosistémicos del suelo. A partir de esa mirada tan transversal, se formaron los grupos para ir fundamentando la ley. En general podemos aportar antecedentes como los que siguen: el uso en cuanto a superficies de suelo en relación al recurso forestal, agrícola y conservación en suelos de Chile. Tenemos que el 46% de la superficie del suelo está cubierto en Chile por dunas, desiertos y hielo. El 6% constituye los suelos agrícolas, el 19% son suelos no agrícolas o en conservación y el 29% son suelos ganaderos, forestales y bosques. Esa es la configuración general en cuanto a superficie. Teniendo en cuenta eso, ¿cierto? Tenemos que cuidar nuestro suelo porque es un recurso escaso en nuestro país. Basta con mirar la geografía de nuestro país para darse cuenta que los suelos, ¿cierto?, que nos permiten el soporte para la vida en general son escasos. Otra situación importantísima que tenemos considerado es que en nuestro país es un privilegio en cuanto a órdenes de suelo. En el mundo, ¿cierto?, hay 12 órdenes descritas, ¿cierto?, y hay en nuestro país 10.
lo cual constituye un laboratorio natural, ¿ya? Un laboratorio natural, ya sea para estudio, para conservación, para producción, ¿cierto? Y para resaltar tanto aspectos turísticos como aspectos culturales y de patrimonio, ¿cierto? Entonces tenemos este valor agregado de tener esta cantidad y tipos de suelo, una bendición desde el punto de vista, ¿cierto?, natural. ¿Cuáles son los principales problemas de degradación en suelo en Chile? Según el informe País del 2019, están aquí descritos. Hay degradación física. Una de las degradaciones más importantes, ya sean naturales o antropogénicas, es la erosión, la compactación, la subsidencia, el anegamiento, y en cuanto a degradación química tenemos exceso o falta de nutrientes, acidificación o alcalinización, la salinización, la contaminación, y en cuanto a degradación biológica tenemos la pérdida de la materia orgánica y la pérdida de biodiversidad. Tomando en cuenta estas consideraciones, cierto es que nosotros formamos de todos los casi 50 científicos, técnicos, formamos 4 grandes pilares, que es suelo y cambio climático, entendiendo hoy como el cambio climático uno de los factores más relevantes estudiados por toda la comunidad científica internacional y nacional, y reconociendo en el suelo un factor predominante para combatir el cambio climático desde el punto de vista de fijación de carbono, ¿ya? Y control de gases invernadero. En ese contexto se iniciaron intensos debates, discusiones y aportes científicos que ustedes van a ver en la definición. Suelos, erosión, degradación y desertificación. No cabe duda, ¿cierto?, que este es un problema declarado hace más de 50 años en Chile en cuanto a la erosión y desertificación, tomando en cuenta que el desierto avanza hacia el sur en el orden de 3 kilómetros por año. Nos estamos desertificando, ¿ya? Y eso tiene que ver con políticas, ciertos manejos y estrategias para conservar nuestro suelo. Suelo y contaminación es una temática bastante debatida, intensa, que en nuestro país sabemos que no hay definición de qué es lo que es contaminación de suelo, partiendo de la base que no hay límites ni concentraciones que nos digan frente a qué estamos contaminados. Recordar que somos un país minero, que por background, por naturaleza, tenemos alto contenido de metales. Somos un país agrícola que tenemos aportes fertilizantes, ¿cierto? Y otras actividades industriales que aportan al suelo elementos que deben ser controlados. Y suelos y ordenamiento territorial, teniendo en consideración que este concepto de ordenamiento territorial también toca el suelo desde el punto de vista política pública. Y es muy importante porque a partir del uso y características del suelo y la participación de la ciudadanía es necesario incorporar el concepto ordenamiento territorial. A continuación, ya, y este es mi aporte y resumen del Comité Científico Técnico, voy a dar la palabra a la abogada Paula Candia Inostroza para que dé los aspectos de la ley misma. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Tapia. Muy buenas tardes, senadores. Les agradezco la invitación a esta honorable comisión. Está a mi cargo la exposición sobre la justificación jurídica y estructura del anteproyecto de ley marco de suelos, que, como ya se indicó, ha sido trabajado por más de 50 profesionales ligados a las ciencias del suelo, pero que además contó con el trabajo de alrededor 7 o 6 abogados que, siendo parte del equipo editor o de otros subgrupos técnicos mencionados, colaboraron en estructurar el lenguaje legal el conocimiento científico levantado sobre el suelo. Como ustedes podrán imaginar, es un trabajo que presenta varios desafíos, sobre todo si consideramos que la regulación sobre suelos existente en nuestro país se encuentra dispersa y en la mayoría de los casos trata el suelo de manera indirecta o como un accesorio a los bienes jurídicos o a las actividades principales que se regulan en cada caso. Entonces, uno de los primeros temas que enfrentamos fue determinar el tipo de ley que era necesario redactar, considerando la evaluación científica, la dispersión y además las tipologías propias de nuestro sistema, y concluimos que esta se trataría de una ley marco, es decir, de una ley que es necesario que estableciese las bases esenciales para una regulación general sobre los suelos, y cuyo trabajo en detalle se puede realizar a través de reglamentos.
Ahora, todo esto con la finalidad de otorgar un cuerpo normativo que sea integral, amplio, que permita unificar los conceptos y principios más básicos relacionados con el suelo, y a la vez que otorga una institucionalidad ordenada y coordinada y que responda a los problemas y desafíos que fueron identificados durante la primera etapa de evaluación y de trabajo que hubo en la mesa. Siguiente, ahí. Así, luego de varios meses de trabajo, se acordaron en consenso, como señaló don Rodrigo Herrera, 24 artículos, que, como está señalado acá, están divididos en 4 títulos y disposiciones transitorias. Las disposiciones transitorias son 4. En un primer título encontramos las disposiciones generales, en donde se trata el ámbito de aplicación y objeto de la ley, los principios y definiciones. En el título segundo ustedes van a poder encontrar la normativa propuesta sobre gobernanza, institucionalidad y participación ciudadana, que tiene los párrafos atrás, por favor. Modelo de gobernanza, institucionalidad y participación propiamente tal, en cada uno de esos párrafos. Y tenemos el título tercero de los instrumentos para la gestión sostenible del uso del suelo, que van del artículo 17 al 20, y finalmente instrumentos de fomento e incentivos. Siguiente. Ahora bien, en cuanto al ámbito de aplicación y objeto, este articulado ha sido expuesto con anterioridad a esta comisión, según lo que entiendo. Sin embargo, acá quisiera destacar que fue definido el ámbito de aplicación para los suelos del territorio nacional, sin ningún tipo de distinción, y considerando la diversidad, sus características, la relevancia cultural, paisajística y las múltiples funciones y servicios ecosistémicos que ya se ha mencionado con anterioridad por doña Yana Tapia. Ahora, el objeto de la ley, la anterior, por favor. El objeto de la ley es regular la gestión sostenible del uso del suelo, así como resguardar su protección, conservación y restauración. ¿Con qué finalidad? De evitar su destrucción y degradación, promover su identificación, estudio, clasificación y conocimiento, considerando los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y que incidan sobre la materia. Luego, en esta primera parte, el artículo segundo establece lo que son los principios. Acá encontramos 8 principios en donde nos gustaría destacar por su importancia, por cómo permean en todo el articulado que ustedes van a poder revisar después en detalle, los principios de integralidad, precautorio y sostenibilidad del suelo. Muchos de estos principios ustedes los han revisado probablemente en otras propuestas normativas o se encuentran en la legislación internacional, pero la virtud que tienen acá es que han sido detallados o han sido redactados de tal manera que pueden ser aplicados al componente suelo de la manera en que está entendido dentro del anteproyecto. Así, por ejemplo, el principio de integralidad señala o habla de la palabra sistema, indicando que para el cumplimiento del objeto de esta ley se considerará al suelo y sus componentes como un sistema en el que existen interrelaciones dinámicas con los otros elementos del ambiente, considerando las dimensiones sociales, económicas, ambientales y culturales. Por su parte, por ejemplo, el principio precautorio también tiene una especialidad en este caso porque no habla solamente de suelo, sino que dice relación con las funciones ecosistémicas del suelo. Indica cuando existen antecedentes que permitan anticipar un riesgo o peligro de daño grave o irreversible a las funciones ecosistémicas del suelo, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir los efectos adversos al suelo. Y finalmente, el principio relativo a la sostenibilidad del suelo hace referencia o se destaca la protección de los beneficios. Y acá también quiero hacer presente que todos estos conceptos están definidos en el artículo tercero siguiente, porque de alguna manera han sido determinados como esenciales para la comprensión del articulado en contexto. El principio de sostenibilidad del suelo indica que para asegurar la protección de los beneficios que proveen los suelos en el ámbito social, ambiental y económico, es necesario realizar una gestión y manejo que evite su destrucción y degradación, de manera de no comprometer sus funciones ecosistémicas y las necesidades de las generaciones futuras. Siguiente. En relación con las definiciones, no me voy a detener a revisar ninguna de ellas porque todas estas, que son 24 y que fueron catalogadas como fundamentales por el equipo científico porque había muchas más, son en realidad todas esenciales, pero dentro de ellos sí quisiera destacar que se encuentra definido lo que es suelo, tanto para efectos de esta ley como para lo que venga en el futuro.
y además se encuentran definidos otros conceptos que son fundamentales para la comprensión de la ley. Siguiente. Ya en el título segundo, esta es probablemente la parte del anteproyecto de ley que es más robusta, no por el tema de la importancia necesariamente, sino porque tiene a su cargo aproximadamente la mitad del articulado. Y acá hay dos temas fundamentales que dicen relación básicamente con la institucionalidad que se está proponiendo y que también tiene relación con la gobernanza y con las herramientas o instrumentos que se proponen dentro del anteproyecto. Acá hay tres instituciones fundamentales que se estarían creando, que se propone crear. Una es la Comisión Interministerial de Suelo, otra es el Instituto Nacional de Suelos y otras son 5 comisiones macrozonales que responden a desafíos territoriales. Y por otro lado tenemos un conjunto de instrumentos que son la Política Nacional para la Gestión Sostenible del Suelo con su correspondiente estrategia y eventuales planes en un futuro, sistemas que son el Sistema Nacional de Información, Clasificación, Monitoreo y Evaluación de Suelo, muy importante en términos de levantamiento de información catastrada a nivel nacional que hoy día no existe con la suficiencia que es necesaria, los planes de gestión sostenible y los instrumentos de fomento de incentivos. Finalmente, quisiera destacar que en el caso de las 5 comisiones macrozonales que vamos a pasar a revisar más adelante, tienen una misión que es colectar información cualitativa desde los territorios y acá tiene mucha importancia el rol que juega la participación ciudadana. Siguiente. Ahora bien, respecto al articulado propiamente tal, este título va desde el artículo 4 al artículo 16, y el artículo 4 establece básicamente lo que es el modelo de gobernanza que se está proponiendo, lo hace de manera expresa dentro del articulado del anteproyecto, lo que no es muy común, pero se consideró por la mesa, era muy necesario para este caso. Y acá existe, como ya se adelantó, una comisión interministerial de suelos que va a tener a su cargo la coordinación de todo este aparataje, y un Instituto Nacional de Suelos que va a tener a cargo la gestión técnica. Luego, el artículo 5 crea la Comisión Interministerial de Suelos y en relación con ella es importante señalar que va a tener a su cargo la Política Nacional para la Gestión Sostenible del Uso del Suelo ya comentada y que se encuentra está propuesta la composición por el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Urbanismo, Desarrollo Social, Ministerio de Minería, Bienes Nacionales y Ministerio de Educación, todos ellos coordinados por el Ministerio de Agricultura. La integración de esta comisión interministerial obedece a las actuales competencias y funciones que tienen estos ministerios en la normativa dispersa que existe en materia de suelos, pero también obedece a la participación que ellos debiesen tener o que es necesaria para la implementación de este anteproyecto que se propone. En relación con el artículo 6, se refiere a la política nacional, ¿cierto? Y entrega ciertas directrices en detalle, no las vamos a revisar, pero cada una de ellas dice relación, por ejemplo, con ordenamiento, planificación territorial, prevención y regulación de contaminación de suelos, degradación química, física y biológica de los suelos, mitigación y adaptación al cambio climático a través del suelo y educación sobre los suelos. Y finalmente tenemos un artículo 7 que se refiere a la Estrategia Nacional de Gestión Sostenible. Siguiente. Ya en el artículo 8 vamos a encontrar la propuesta de creación del Instituto Nacional de Suelos, que es definido como un organismo autónomo de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por finalidad regular la gestión sostenible del uso del suelo y que tendrá por funciones y atribuciones las que allí se enumeran. Dentro de lo que se puede destacar es que va a crear y supervisará las denominadas comisiones macrozonales que se establecen en el artículo 10. Va a administrar además el Sistema Nacional de Información, Clasificación y Monitoreo, Evaluación de Suelos, que está escrito en el artículo 11. Los planes de gestión sostenible de suelos están establecidos en el título 0, instrumentos de fomento e incentivos que están establecidos en el título 4. Ahora, importante señalar que este instituto se propone como dependiente de la Comisión Interministerial de Suelos y que va a contar con un director nacional cuyas atribuciones se detallan y se establecen en el artículo 9 del documento que ustedes tienen. Siguiente. En relación con las comisiones macrozonales, que es un elemento territorial importante dentro del anteproyecto, estas se encuentran establecidas en el artículo 10 y son básicamente 5.
Está la comisión, la macrozona norte, Norte Grande, que va desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Atacama, la macrozona norte, que va desde las regiones de Coquimbo y Valparaíso e incluye el territorio insular de la isla de Pascua y Juan Fernández, macrozona centro desde la región metropolitana hasta Ñuble, macrozona sur desde el Biobío hasta la región de los lagos, y la macrozona austral, que va desde las regiones de Aysén y de Magallanes a la Antártica chilena, incluyendo los suelos antárticos. La importancia de las comisiones macrozonales es que van a colectar información cualitativa, ¿cierto?, a través de un procedimiento de participación ciudadana, y esta información va a nutrir y va a servir de antecedente para el cumplimiento y funciones del Instituto Nacional de Suelo. Por tanto, provee esta información y el instituto, a través de su componente técnico, es quien colabora en el ejercicio de estas políticas. En relación con la participación ciudadana, que está establecida desde los artículos 14 al 16, se establece un articulado general en relación con esto, pero acá lo que parece relevante para estos efectos mencionar, sobre todo considerando el rol que van a tener dentro de las comisiones macrozonales, es que estas comisiones van a ser integradas por un representante de las secretarías regionales ministeriales, servicios públicos, gobernaciones, municipios, pero además por representantes de los sectores productivos, académicos, organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, juntas de vecinos, comunidades rurales y pueblos indígenas. Ahora pasando al título tercero de los instrumentos para la gestión sostenible del uso del suelo, esto va desde el artículo 17 al artículo 20. Acá hay una regulación bastante general en relación con los instrumentos, porque como vamos a ver, o como ustedes también pueden revisar, de la implementación de estos instrumentos y en adelante, todo lo que dice relación con la ley está o depende de alguna manera de la Política Nacional de Gestión Sostenible de Uso de Suelo. En relación con los actuales instrumentos se propone la coordinación por parte del Instituto Nacional de Suelo, y en relación con aquellos instrumentos que se creen con posterioridad a la implementación de la política, se sugiere que sea el Instituto Nacional de Suelos quien coordine y evalúe dichos instrumentos en función de los objetivos y las metas de la política que se señala. Ahora bien, dentro del articulado, sin embargo, se establecen dos sistemas que son muy relevantes, que dice relación con los sistemas para la gestión, sistema de gestión para la prevención de contaminación de suelos urbanos y rurales, que está en el artículo 19, y el sistema de gestión para la prevención de la degradación química, física y biológica de los suelos, que está en el artículo 20. Finalmente, el artículo 20 en adelante, 21 en adelante, que trata los instrumentos de fomento e incentivo, título cuarto, que es el último, antes de las disposiciones transitorias, trata algunos aspectos de los instrumentos de fomento e incentivo. Además establece en el artículo 22 algunas reglas sobre privilegio y la adjudicación de fondos públicos. El artículo 23 establece reglas sobre nuevos instrumentos, y el artículo 24 establece reglas sobre indicadores para la evaluación de los instrumentos, porque se consideró que aquello era muy necesario para poder determinar si efectivamente estos instrumentos que se generan en el futuro, que actualmente puedan tener algún tipo de incentivo, sirven al objeto de la ley. Finalmente, el texto cuenta con disposiciones transitorias, que son 4, que no las vamos a revisar, pero que establecen básicamente plazos y presupuestos para la implementación de este anteproyecto propuesto. Esa es mi presentación, así que ahora le voy a dar la palabra al coordinador general nuevamente, don Rodrigo Herrera. Gracias, abogada Paula Candia. En esta sola lámina les voy a contar cuáles son los próximos pasos. Bueno, estamos haciendo, antes de eso, para conocimiento de la senadora y senadora, indicar que nosotros teníamos, cuando iniciamos la redacción de este articulado, hace ya casi un año y tanto, teníamos dos caminos, un camino corto y un camino más largo. En el camino corto quizás podríamos haber llegado a 1 o 2 artículos, haber agrupado toda la legislación vigente en torno al suelo, o haberla modificado en el acto, pero este grupo decidió, ¿ya? Y creo que eso merita también un reconocimiento, decidió realmente hacer una verdadera ley marco del suelo.
Por lo tanto, claramente, como ustedes, por su intermedio, Presidenta, notarán, claramente hay temas de inadmisibilidad en el proyecto de ley si es que el Ejecutivo no lo patrocina. Pero como bien dijo la senadora Aravena al inicio, estamos ya con una versión preparada en caso de que eso no ocurra. Sociabilizamos con el Ministerio de Agricultura porque consideramos que era el ministerio que ha aportado, como bien indiqué, con experiencia a la elaboración de este proyecto de ley. También nos acercamos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y al Ministerio de Medio Ambiente, pero por diversas razones, tiempos, pandemia, etcétera, no fue posible concretar un trabajo más mancomunado con esto. No obstante, este grupo desea plantear que es en el seno del Congreso Nacional de la República, donde todos aquellos temas que falten o sobren o se necesiten conversar sean conversados, para no seguir demorando más que Chile cuente con una ley de suelo. En la tercera versión del anteproyecto de ley, la próxima sería la versión final, la queremos sociabilizar en el Congreso Nacional, obviamente con las senadoras y senadores, con los asesores. Nosotros ya nos reunimos hace unos 6 meses atrás con los asesores parlamentarios de esta comisión, pero también con asesores parlamentarios de otros senadores, ya que no voy a nombrarlo porque la lista es más o menos larga, que están interesados en que este proyecto de ley ingrese al Congreso Nacional. Quisiéramos, y soy de alguna manera honesto en decirlo, quisiéramos que este proyecto de ley ingresara antes del 5 de diciembre al Congreso Nacional, ya sea patrocinado por el Ejecutivo o como moción parlamentaria, porque el 5 de diciembre es el Día Mundial de los Suelos y ya estamos planificando ya una serie de actividades para la difusión del proceso y también la generación de experiencias. Finalmente voy a darle la palabra a los 4 presidentes de las organizaciones que sostienen y lideran este proceso, y voy a comenzar con la profesora Mónica Antilén Lizana. Ella es la presidenta de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo. Adelante, profesora Antilén. Buenas tardes a todos, honorables senadores. Muy emocionada, no puedo dejar de mencionar, ¿cierto?, de decirlo, por la excelente, fantástica presentación que han hecho, ¿cierto?, a las coordinadoras, el coordinador general también, respecto a todo este proceso. Me toca en este momento, ¿cierto?, tal como lo acabo de mencionar, hablar desde lo que represento, ¿cierto?, a la academia, a la ciencia, a la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, a todos los miembros que son parte, ¿cierto? Y no solamente a los actuales, sino que también represento a aquellos científicos que hace más de 30, 40 años vienen planteando la gran necesidad de una legislación de suelo, que los proteja, que los conserve y que permita, ¿cierto?, a través del tiempo contar con todas sus funciones. Siempre es importante recordar que nuestros suelos tienen una gran diversidad, como así he mostrado en la presentación, y que además son justamente los que nos entregan alrededor del 95% de los alimentos. Por lo tanto, protegerlo a través de este magnífico trabajo que se ha podido realizar es nuestra prioridad. Este trabajo, deseo destacar, ¿cierto?, dos o tres puntos que son fundamentales. Primero, todo lo que es la gestión sostenible, basada, ¿cierto?, explícitamente en lo que es la ciencia desarrollada, ¿cierto?, a nivel nacional, que por supuesto es de excelente nivel. Quiero mencionar también lo que es la gobernanza, el modelo de gobernanza, que es sin precedentes, y además, por supuesto, la institucionalidad, que ahí nuestra coordinadora Paula Candia ha desarrollado de manera excelente. Quizás uno de los puntos fundamentales, ¿cierto?, que yo deseo manifestar es que este gran grupo compuesto por científicos, por la sociedad civil, ha trabajado de una manera desinteresada. Aquí tenemos a científicos, ¿cierto?, que son los que forman los profesionales en distintas universidades a través del país. Hay investigadores de instituciones públicas, instituciones privadas, aquellos que lideran la investigación, desarrollan proyectos y que han puesto todo su conocimiento
su tiempo, ¿cierto?, a disposición de este trabajo. Creemos que la ciencia siempre debe estar presente, ser el sustento y la base de la toma de decisiones, y eso es lo que nosotros de alguna manera hemos querido representar, hemos querido realizar en este proceso y en este trabajo. Detrás de esta propuesta, por supuesto, hay mucho tiempo, muchas horas de trabajo. Por eso mismo quiero pedirle, ¿cierto?, a esta honorable comisión que nos apoye. El trabajo psicotécnico, si bien ha concluido, está todo en nuestra disposición para continuar apoyando el proceso de la discusión en el Congreso Nacional, porque creemos que ese es el lugar donde se debe discutir, ¿cierto?, el trabajo que nosotros estamos presentando. Este trabajo ha trascendido fronteras. Deseo también manifestar, ¿cierto?, el apoyo desde la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo y desde la Sociedad Mundial de la Ciencia del Suelo, quienes están enterados y siguen muy de cerca, ¿cierto?, este trabajo que realizamos las 4 organizaciones que estamos presentes aquí. Para finalizar, ¿cierto?, agradezco la oportunidad de haber trabajado en este gran grupo. Agradezco a la Comisión de Agricultura el poder habernos dado la oportunidad de presentar este borrador y haber escuchado, ¿cierto?, el gran llamado que se realizó en junio del 2019 y que, si bien hoy día termina con esta entrega de este borrador de ley de protección de suelo, esperamos continúe a través del Congreso y deseamos estar presentes y estamos a disposición para lo que sea necesario. Muchas gracias. Gracias, profesor Antilén. Le voy a dar la palabra al presidente de la Sociedad de Geología de Chile, don Álvaro Puig Godoy. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todos los miembros de la comisión. Muy buenas tardes, señora presidenta, señores senadoras, senadores. Desde la visión de la Sociedad Geológica de Chile, para nosotros ha sido un tremendo orgullo y un tremendo ejercicio práctico de poner en contexto jurídico una serie de conceptos que a nivel geológico se dan frecuentemente. Por eso, desde el espacio de la Sociedad Geológica de Chile, yo quisiera expresar algunas reflexiones y hacer énfasis que prácticamente todo lo que yo pueda decir está escrito en este anteproyecto de la Ley Marco de Suelo, ¿verdad? Definitivamente ha sido un muy buen trabajo de nuestra sociedad. Han participado como 4 o 5 miembros activos, investigadores de diferentes centros universitarios y de unidades de investigación. Una visión concreta o clara respecto del suelo es que cuya evolución se enmarca en un tiempo, ya sea 10 años, 100 años, 1000 o 10.000 años, todos ellos en el contexto en el cual han coexistido junto a la humanidad. Y a pesar de eso, obviamente la generación de suelos es un proceso geológico de largo plazo, con plazos geológicos. Por otro lado, la superficie del territorio nacional, como ya se dijo en las presentaciones previas, el 50% en la práctica, ¿no es cierto?, corresponde a roca expuesta, corresponde a dunas, a cuerpos de agua, etc. Y la otra mitad corresponde a lo que se puede empezar a definir como suelos. Esto significa roca denudada, químicamente transformadas y que representan a nivel de calidad agrícola solo el 6%, a nivel de calidad ganadera forestal el 29%. Además, en estas mismas superficies del territorio nacional es donde se realizan las principales actividades humanas, estoy hablando las productivas, las recreativas, las culturales, ¿te fijas? Y todas estas se dan en este espacio. En este sentido, esta ley marco, este anteproyecto, ¿verdad?, viene a ofrecernos una visión en la que debemos mirar el suelo con una mirada interdisciplinaria, integral, donde los factores que lo controlan, desde el origen, ¿no es cierto?, hasta su degradación, provienen de factores como la evolución geológica natural, el clima y la intervención humana, con lo que las políticas públicas deben poner énfasis en su preservación, conservación, mitigación, para disponer de un suelo para las futuras generaciones. El suelo
en diversos cuerpos legales de la nación, forma parte de estos diversos cuerpos. Sin embargo, cada una de esas leyes persigue otros objetivos regulatorios y por ello esta atomización de la visión jurídica del suelo lo hacen un objeto vulnerable. En cuanto a la institucionalidad que el país tiene, que hoy gobierna el suelo, los organismos que más estrechamente se vinculan con él son Ministerio de Agricultura, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Ministerio de Minería, con diferentes figuras administrativas y de gobernanza. Es así como esta atomización no permite una visión integral que requiere la unidad de suelos de nuestro país. Por lo tanto, producto de esta atomización es el escaso conocimiento que tenemos de la génesis, de la evolución, del comportamiento frente a la crisis climática. Yo no digo cambio, sino a la crisis climática, el clima que estamos viviendo hoy día, la mitigación por los efectos modificantes del mismo. En Chile, uno de los factores más críticos respecto del suelo es la falta de conocimiento. Solo el 25% del territorio tiene cartografía oficial de suelos. El incipiente conocimiento del suelo no solo se da para territorios agrícolas de explotación intensiva, que por supuesto producto de la producción hay estudios al respecto, sino también es necesario abordar temas que van más allá de las zonas de explotación. Los suelos son más allá que aquellos. La mayoría de la investigación en este país para enfrentar el problema del suelo está basada en herramientas de teledetección, o sea, elementos satelitales, y hay pero casísima cantidad de levantamientos objetivos de datos duros de terreno. Esto es, desde el punto de vista de nuestra sociedad geológica, lo más gravitante para poder transformar y que el país tenga una forma de regular estos suelos, estudiar los suelos y darle los destinos que se merecen para conservarlos de aquí adelante. Por mi parte, muchas gracias. Yo le voy a dar la palabra a Miriam Yona Carrasco, ¿no es cierto?, que ella es la presidenta de la ONG Suelo Sustentable. Por favor, Miriam. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a los honorables senadores por permitirnos estar acá y mostrarles nuestro trabajo, nuestro arduo trabajo. Y me gustaría que ustedes y todos los que nos están viendo también piensen en todas las actividades que hicieron durante la mañana y que seguramente van a hacer el resto de esta tarde. Bueno, quiero aprovechar también de saludar a mis alumnos que estaban obligados a ver esta sesión. Y todas esas actividades se hacen en el suelo y están directa o indirectamente ligados a esta. De hecho, el lugar donde habitamos y que estamos haciendo casi todas nuestras actividades actualmente por la pandemia, la ruta que nos permite ir de un lugar a otro, los alimentos que nos nutren, incluso el agua que consumimos fue almacenada por el suelo. Tanto es así que las naciones o pueblos originarios hablan de ella como la madre tierra, que nos da todo lo que necesitamos. Sin embargo, la interacción que hemos tenido los seres humanos con nuestro medio ha generado que esta capacidad ilimitada, en algún momento pensamos, de entrega de todo aquello que necesitamos, ha tenido su límite y lo vemos actualmente. Y lo vemos muy presentemente en nuestro país, con la zona de sacrificio ambiental, donde no solamente hay contaminación atmosférica, escasez del agua, sino que una fuerte degradación del suelo por contaminación. Los últimos estudios de la CONAF, y muy bien lo mencionaron mis anteriores interlocutores, más de un 45% de nuestro suelo se está perdiendo por erosión. Es decir, el suelo muere y ya no tiene la capacidad de entregarnos todos los bienes y servicios que necesitamos. Y para qué decir la interacción directa con el cambio climático. De hecho, nosotros siempre miramos hacia arriba cuando hablamos de cambio climático y en realidad la solución está abajo, está bajo nuestros pies, en los suelos.
Si tenemos la capacidad de cuidar la calidad biológica de nuestros suelos, vamos a mitigar en parte ya esta crisis climática que nos está aquejando a todos. Y por tanto, en la ley, este anteproyecto de ley marco de suelo ya no es una necesidad, es imprescindible, porque sin esto ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni las generaciones futuras van a poder aprovechar de todo aquello que necesitamos del suelo para poder vivir en zonas que no nos enfermen, para poder seguir alimentando y nutriendo, ¿no? Y poder acceder al agua. Es imprescindible que tengamos una ley que cuide nuestro suelo. Así que todas las organizaciones, todas las personas que hemos trabajado, le hacemos un llamado para que apoyen esta ley y nos permitan a todos los chilenos gozar con este sistema. Ya no lo quiero llamar recurso porque no necesariamente requiere que el suelo nos entregue a nosotros los seres humanos, sino que es importante en sí como un sistema permitir protegerlos en el futuro cercano y también lejano. Muchas gracias por la oportunidad. Ahora le doy el pase a Sergio Vicencio, que es el presidente del Colegio de Geólogos. Adelante, Sergio, gracias. Gracias, Miriam. Muchas gracias, señora presidenta, señores senadores, por la oportunidad de haber podido asistir a entender los avances de este anteproyecto de ley marco de suelos. Ya todos los que me antecedieron en la palabra hablaron con suficiente conocimiento del tema, de modo que yo poco puedo aportar ahí. Solo felicitarlos por el trabajo desarrollado y por la muy buena presentación con la que mostraron su progreso. Esto sin duda es un tema de muchísima importancia para el país. Yo quisiera sí manifestar nuestra satisfacción como geólogos de haber podido ser parte del proceso. Y aunque yo no participé, me voy a permitir mencionar a las personas que sí lo hicieron de nuestra organización del Colegio de Geólogos. Doña Patricia Narváez, distinguida colega que estuvo desde el comienzo del proyecto en varias comisiones, y los doctores en geología Jocelyn Tapia y José Luis Mendoza, que también participaron a lo largo de él de manera más esporádica, pero sí participaron. Me parece a mí que de esa manera nosotros colaboramos como profesionales de la tierra y de los recursos naturales a darle sustento y solidez científica y técnica al proyecto de ley, que me parece que es muy importante. Por último, solamente ya como ciudadano quisiera hacer votos o esperar que este proyecto de ley pronto se transforme en ley, para que el país tenga realmente una herramienta que le permita administrar bien un recurso, yo sí lo considero recurso, un recurso tan importante y tan frágil, del cual, bueno, como todos ya han dicho y saben, va a depender el biosistema, el ecosistema y eventualmente la fuente alimenticia con que van a contar las generaciones futuras. De manera que, reiterando mi agradecimiento por esta extraordinaria sesión a la que he podido asistir, le regreso la palabra al organizador Rodrigo. Muchas gracias, don Sergio. Simplemente para finalizar, Presidenta, por su intermedio, señalar que todas las justificaciones técnicas, las fundamentaciones técnicas de cada una de las normas o el articulado del anteproyecto de ley está en un documento que necesitamos sistematizar, en un documento técnico, y que lo colocaremos a disposición de la comisión que el Honorable Congreso destine para tramitar y estudiar este proyecto de ley o anteproyecto de ley. Y también señalar que hoy en día están otros proyectos de ley tan
bien importantes, como el proyecto de ley de cambio climático, el proyecto de ley de diversidad, que están siendo tramitados en el Congreso Nacional. Pues bien, nos hemos preocupado de que este proyecto de ley, en su estructura, en su esencia, en su origen, en su espíritu, también converse con dicha iniciativa, de tal manera no generar faltas de sinergia. Hay una gran oportunidad, Presidenta, para poder avanzar en esta línea, y solamente depende de nosotros, de que podamos contar pronto con un proyecto de ley marco de suelo. Muchas gracias, senadora, por su intermedio, saludar a los senadores y estamos a disposición de la comisión para responder cualquier consulta o pregunta. Yo solo agradecer a todo el equipo esta extraordinaria presentación. Cuesta resumir, cuesta en una hora poder explicar 2 años de trabajo. Quizás me faltó agregar a la introducción la profunda intención que tuvo nuestro ex senador Horvat por este proyecto. Había que nombrarlo, fue el motivo que nos unió a muchas de las que estamos acá hoy día para partir. Y en su memoria, hoy día estamos cumpliendo, y hoy día tenemos una misión, el resto de los senadores, de acoger este inmenso trabajo. Yo creo que este es un ejemplo en una época muy difícil para el país, de que las cosas se pueden hacer de manera unida. Hoy día la academia, hoy día la política se ha unido durante 2 años para trabajar en un aporte para las futuras generaciones, en temas que son complejos, que son difíciles de tratar, pero tremendamente necesarios si queremos tener una sociedad que de alguna manera pueda disfrutar del bienestar, pero manteniendo y cuidando lo más importante, que es efectivamente el medio ambiente y principalmente el suelo que nos acoge desde que nacemos hasta que morimos. Yo voy a terminar este proceso antes de darle la palabra a los senadores para que efectivamente podamos acordar cuál es el camino que vamos a seguir. Había una frase que encontró por ahí Rodrigo, que no la leímos, pero lo voy a hacer porque es muy importante para cerrar esto. El agua se bebe, el aire se respira, pero el suelo no se come, solo intuimos que nos alimenta indirectamente, y tal vez esa sea la razón por la que este recurso natural del suelo continúa siendo el gran olvidado en las mesas de discusión ambiental, en todos los aspectos legales y en lo que dice en relación con su protección. Hoy hacemos un llamado, y aquí en esta doble militancia de haber estado participando en representación de los senadores, pero también siendo parte de la comisión, a trabajar en conjunto. Como bien ha dicho Rodrigo, tenemos una versión admisible y una versión inadmisible. El que podamos presentarla con patrocinio del Ejecutivo hoy día es una labor que se le ha encomendado a la ministra de Agricultura, quien durante este mes quedó de responder. De lo contrario, nosotros estamos muy comprometidos para poder presentar la versión que nos permita ingresarla al Senado antes del 5 de diciembre, y como bien dijo Rodrigo nuevamente, el 5 de diciembre pretendemos hacer un nuevo seminario donde podamos entregarle a la ciudadanía este proyecto en detalle para que lo puedan conocer, lo puedan discutir, y evidentemente en el proceso que será, esperamos que se ingrese pronto al Congreso, vendrán todas las opiniones de los sectores productivos, medioambientales, sociedad civil, etcétera, etcétera, para poder darle cuerpo a esta estructura que hoy día le está entregando este grupo de científicos al país. Así que con eso se termina la exposición y dejo abierto el espacio para que los senadores puedan emitir opiniones, palabras, y podamos ir acordando lo que continúa por hacer en esta comisión. Muchas gracias. No sé si hay algún senador. Senador Elizalde. Perdón, sobre el tema con la ministra de Agricultura, ¿qué es lo que ella planteó en concreto? La respuesta que nos dio la ministra, porque es bien bueno aclararlo, sus asesores de ODEPA participaron desde el año pasado en la discusión de este proyecto, es que ella nos respondería durante el mes de septiembre cuál era la posición del presidente de la República respecto del patrocinio de esta iniciativa. Ella tiene la última versión, se la entregamos hace prácticamente un mes a esta fecha, y estamos a la espera de una respuesta. De lo contrario, si la respuesta es negativa, está la versión que presentaremos como senadores de la comisión, y que por supuesto podemos ir
discutir en un espacio más pequeño el cómo y cuándo, pero están las dos alternativas, que lo patrocine el Ejecutivo, que en nuestra opinión es una gran oportunidad para el Ejecutivo el patrocinarlo al término de su gobierno, y de lo contrario nosotros lo ingresaremos igual, que es el acuerdo que siempre sostuvimos desde que partimos en esta discusión. Perfecto. Bueno, de más está decir la importancia del proyecto, que sería que además es un proyecto inédito, pero necesario. La pregunta es por qué no se ha hecho antes. Esto se debería haber hecho hace mucho tiempo. Y bueno, yo agradezco el trabajo que se ha realizado, principalmente a propósito del seminario que se realizó hace 2 años atrás en la sede del Congreso Pleno en Santiago, porque me permitió generar conciencia respecto de la importancia de una iniciativa de esta naturaleza. Y cada día que pasa es un día perdido respecto de un tema que va a tener impacto, que ya está teniendo impacto y va a tener impacto para las futuras generaciones. Entonces, yo lo que haría, bueno, esperar el plazo en septiembre. Si no, hay un patrocinio ejecutivo, presentar de todas maneras la parte que no es inadmisible y que puede ser de iniciativa exclusiva de los parlamentarios, en este caso los senadores y senadoras, y de todas maneras, una vez presentado el proyecto, insistir al gobierno que a través de una indicación sustitutiva o de un proyecto aparte que pudiera ser fusionado, se aborden los temas que requieren del patrocinio del Ejecutivo. Perfecto, senador Elizalde, me queda clarísima su posición. Y comparto plenamente su opinión. Senador Pizarro, no sé si... No, creo que eso es lo que hay que hacer hoy, y agradecer la exposición y el trabajo hecho, porque creo que ha sido fundamental. Yo no me complicaría mucho con los tiempos, Carmen Gloria, del gobierno, porque, como dice el senador Elizalde, nosotros podemos presentar y patrocinar el proyecto. Y en el debate, evidentemente, que el Ejecutivo va a estar obligado a pronunciarse respecto de qué es lo que patrocina o qué es lo que no le parece. Pero me parece fundamental iniciar el debate, así que podríamos tomar ese acuerdo, que es un acuerdo por lo demás bien consensuado, con un aporte altamente técnico y además imprescindible, como han expresado acá, si es que queremos tener sustentabilidad país hacia adelante. Así que yo operaría de esa manera. Muy bien, coincido plenamente con las dos opiniones. Entonces, en ese contexto nos daríamos un plazo no superior al mes de octubre, a la digamos, primera o segunda quincena del mes de octubre, para ingresar el proyecto formalmente con la firma de todos los senadores aquí presentes. Le damos la palabra a nuestro presidente, a don Juan Castro, para que también nos pueda decir qué piensa de la propuesta de los senadores. Presidenta, la verdad que agradecerle su dirección, lo está haciendo muy bien, y agradecerle obviamente a todos los científicos que trabajaron en este proyecto. La verdad que lo venía escuchando. Mire, la verdad que me siento tan orgulloso de sentir que en nuestro país tenemos científicos de este nivel. Así que la verdad que siento un tremendo orgullo por lo que tenemos en Chile de científicos, y hoy día con este trabajo que nos han entregado, la verdad que muy contento. Así que muy de acuerdo con lo que plantean los demás senadores de firmar este proyecto nosotros, y pedirle al Ejecutivo que se sume también con aquellos puntos que sean necesarios, que tengamos el respaldo del Ejecutivo para seguir avanzando. Así que muy agradecido por este maravilloso proyecto. Eso, presidente. Muchas gracias, presidente. No sé si la senadora Carvajal quiere tomar la palabra. Parece que está sin conexión. Bueno, en ese contexto ya hay un acuerdo de la gran mayoría de los senadores presentes. No me cabe ni una duda que la senadora Carvajal va a estar absolutamente de acuerdo con esta iniciativa. Por lo tanto, ya hay un acuerdo absoluto para que quede en acta de ingresar este proyecto con o sin patrocinio antes del 15 de este. Ahí está Loreto. ¿Quieres dar alguna opinión, Loreto? Adelante. No, estaba escuchando, presidenta, y sí, por supuesto que estoy de acuerdo también. Eso quería que se escuchara y se registrara, por favor. Muy bien, muchas gracias, Loreto. Y en ese contexto, el primer acuerdo es este, y ahora le damos la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias, presidenta. Bueno,
efectivamente, tal como usted lo señaló al comienzo de la sesión, cuando hizo una pequeña reseña acerca del itinerario que ha seguido esta idea, en la cual han participado varios presidentes de la Comisión de Agricultura. Efectivamente, estamos como Ministerio de Agricultura observando la evolución de esta idea desde etapas relativamente tempranas, y es por eso que, tal como también planteaba el senador Pizarro por su intermedio, quedamos a disposición como Ejecutivo para, bueno, implementar esa forma de trabajo que tan exitosa ha resultado respecto de otros proyectos, en cuanto a ir avanzando en aquellos aspectos en los que como Ejecutivo podríamos colaborar. Usted, Presidenta, ya señaló la primera piedra de tope que tiene este proyecto, que es aquellos aspectos que pueden ser de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, tanto porque involucre la inversión de patrimonio fiscal, o bien porque involucren también modificar o establecer algunas facultades nuevas, o la creación de nuevas instancias administrativas para el funcionamiento de este proyecto. Y con todo, quizá durante el desarrollo de esas conversaciones, que podrá también desarrollarse durante aquel espacio de tiempo que vuestras señorías dispongan, también hay que analizar otros aspectos que tienen que ver fundamentalmente con aquellas superposiciones que podrían haber con otros cuerpos normativos. Estoy pensando, por ejemplo, en la normativa relacionada con los planes regionales de ordenamiento territorial, puesto que este proyecto en un principio no discrimina entre suelo urbano y suelo rural, siendo el foco de nuestra atención como Ministerio de Agricultura fundamentalmente el suelo rural. También habría que darle una mirada que por estos días es especialmente apremiante, que es cuáles son aquellos puntos de contacto que puede tener este proyecto con la ley 20.412, que es la que establece un sistema de incentivos para la recuperación de suelos degradados, y que por estos días también estamos revisando justamente para darle continuidad a este programa que ha sido tan exitoso a la hora de colaborar con la recuperación de suelos degradados. Y también, Presidenta, otro aspecto que tendríamos que revisar son aquellos posibles topes o aquellos puntos de contacto de facultades entre aquellas con las que podría contar el Ministerio de Agricultura con otros ministerios. Estoy pensando específicamente en el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Minería y también, por cierto, el Ministerio de Medio Ambiente, sin, por cierto, entrar a detallar aquellos aspectos en los que puede colaborar el Ministerio de Ciencias, que, por supuesto, ustedes ya lo tienen incorporado en su iniciativa. Por lo tanto, y retomando el hilo de lo que señalaba el senador Pizarro por su intermedio, quedamos a disposición de trabajar con los asesores de vuestras señorías, digamos, quizá no tan encorsetados por el tema del plazo, pero sí con los aportes en materia sustancial que nosotros podemos hacer como Ejecutivo con respecto a esta materia. Ustedes comprenderán que evidentemente el Ministerio de Agricultura saluda con mucho optimismo y con mucha esperanza esta iniciativa, de la cual usted es una de sus principales promotoras, pero por cierto también el senador Elizalde por su intermedio, Presidenta. Y bueno, por lo mismo también tendremos que también contar con la opinión en su minuto de otras carteras como el Ministerio de Hacienda o la DPS, y también, por cierto, la CESPES, que es la encargada de coordinar aquellas observaciones que puedan tener otros ministerios. Pero evidentemente que nosotros también desde el Ministerio de Agricultura vemos con bastante optimismo y con mucha esperanza los avances que ha experimentado esta iniciativa, y por cierto que para nosotros también es muy significativo que la plataforma que ustedes consideran para avanzar con este proyecto sea justamente el Ministerio de Agricultura, puesto que me cuesta pensar en otro ministerio para el cual el suelo sea más importante de lo que es para nosotros, dado que es justamente la base desde la cual producimos alimentos. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Andrés. Bueno, por lo que escucho de sus palabras, da la impresión que es probable que no contemos con el patrocinio del Ejecutivo, situación que obviamente no va a amainar en nada nuestro esfuerzo y nuestro compromiso ya adquirido con todos los senadores respecto de ingresar antes del 15 de octubre este proyecto. De todas maneras, esperaremos formalmente la respuesta de la ministra, aun cuando usted ya nos está anticipando este tema. Ahora, nosotros sabemos que es probable que en la discusión del proyecto haya muchas cosas que modificar, que vincular, etcétera. Pero como bien lo dijo varios expositores, este proyecto siempre estuvo conversando con los proyectos que están hoy día en discusión en el Congreso, de tal manera que se trató de una u otra manera de trabajar en el mismo lenguaje y no pasando a llevar otras facultades. Creemos que con lo que hemos expuesto hoy día y con los 2 años de trabajo es
materia suficiente para entender que es urgente legislar al respecto, más allá de las problemáticas propias de cualquier proyecto que hoy día se legisle, grande o pequeño. El motivo por el cual se está trabajando esto es demasiado importante como para seguir, como bien dijo uno de los senadores, perdiendo cada día un poco más de tiempo respecto de una estructura que probablemente va a ser la base de muchas otras acciones. Nosotros tenemos varios proyectos en esta comisión vinculada a ordenamiento territorial que están tan dispersas, además los temas, que es muy difícil unificar criterios. Así que yo solo agradecer a nombre de la Comisión de Agricultura, en mi calidad hoy día de presidenta subrogante, la extraordinaria exposición, el tremendo trabajo que han realizado todos y cada uno de los integrantes de estas organizaciones que hoy día han expuesto, y desear que el tiempo nos dé la razón y que las futuras generaciones que hoy día van a ser beneficiarias de esta iniciativa piensen que hubo un grupo de personas muy ilusionadas, con muchos propósitos, con buenos propósitos, muy comprometidas con el país respecto de un tema tan importante del medio ambiente como es el suelo. Así que solo eso, y agradecer a cada uno de ustedes su presencia, a los alumnos de Miriam que nos están escuchando hoy día por la paciencia. Tenemos harto que estudiar, nos vamos a comprometer a enviar todos los antecedentes a cada uno de los senadores y sus equipos para que comencemos pronto a trabajar, y antes del 15 de octubre estaremos ingresando esta iniciativa. Con esto cerramos este tema y nos quedan muy pocos minutos, 7 minutos, para el tema que también estaba propuesto hoy día, señora secretaria, que eran las votaciones de 2 proyectos, que entiendo no llegaron indicaciones ni propuestas formales a los asesores, por lo tanto tendríamos que, si lo estiman conveniente los senadores, dejar como último plazo para votación los 2 proyectos vinculados a los predios Cora y a el tema de alcoholes. Andrés Meneses está pidiendo la palabra, presidenta. Don Andrés. Gracias, presidenta. Efectivamente, como usted lo señalaba, teníamos 2 proyectos relativamente breves para someter a consideración de vuestras señorías hoy día en votación particular. Uno es el que modifica el decreto ley 3.516 con respecto al tema de las servidumbres, y el segundo son algunas modificaciones a la ley de alcoholes en cuanto a endurecer algunas sanciones que se cometan, algunas sanciones a los fraudes que se cometan en la vinificación de la uva de mesa. Con respecto a lo primero, presidenta, ya hice llegar de manera informal una propuesta de indicación al proyecto de ley que modifica el decreto ley 3.516 a través de una indicación que básicamente lo que hace es reemplazar las indicaciones o constituir una alternativa a las indicaciones número 3 y número 4 que ahora se está desplegando ahí en la pantalla en el comparado, dado los problemas de admisibilidad que presentan esas 2 indicaciones. Y básicamente la propuesta del Ejecutivo, presidenta, consiste en poder establecer desde el origen o desde la constitución de una servidumbre a partir del respectivo proyecto de subdivisión, una propuesta que permita dejar establecido el establecimiento de las servidumbres, que pueden ser generalmente denominadas como lotes camino, el estatuto del artículo 881 del Código Civil, que es el que establece la servidumbre del buen padre de familia, lo cual, por una parte, nos permite salvar el inconveniente práctico que tenían las indicaciones número 3 y 4 en términos de admisibilidad, y por otro lado... Perdone que lo interrumpa un minuto, Andrés, pero no logramos despedirnos de la Comisión de Ciencias del Suelo. Darle las gracias a quienes todavía están presentes a nombre de la comisión. Quedan pocos minutos, así que es probable que no alcancemos a ver los proyectos, pero despedirnos afectuosamente y seguimos en contacto con cada uno de ellos. Eso solamente. Muchas gracias. Don Andrés. Gracias, presidente, y aprovecho también de despedirme de los profesionales que hoy día nos han acompañado. Como le comentaba, la alternativa de redacción que nosotros proponemos a la Secretaría y que podría ser perfectamente suscrita por los senadores que integran esta comisión es la propuesta que aparece ahí escrita en amarillo, y que básicamente lo que hace es someter al estatuto del artículo 881 del Código Civil
la constitución de una servidumbre que se origine en la subdivisión de un predio rústico efectuada conforme al decreto ley 3.516. La ventaja de esta solución, Presidenta, es que permite ya establecer desde el origen, ¿no?, una servidumbre que existe con independencia de que los predios dominante y sirviente pertenezcan o no a la misma persona. De manera de, al preconstituirse ese antecedente ya desde el plano de su división, que puede ser justificado por el Servicio Agrícola y Ganadero, ya tenemos una forma muy certera y muy precisa para trazar el origen de esa servidumbre y evitar problemas futuros de litigiosidad a partir de los caminos a los cuales dan acceso dichas servidumbres. Solamente de manera ilustrativa les quiero recordar que el artículo 881 del Código Civil establece que si el dueño de un predio establece un servicio continuo y aparente a favor de otro predio que también le pertenece y enajena después uno de ellos o pasan a ser de diversos dueños por participación, subsistirá el mismo servicio con el carácter de servidumbre entre los dos predios. Por lo tanto, esta alternativa nos aporta una solución bastante práctica y bastante simple que, a nuestro juicio, permite salvar los problemas de admisibilidad que tenían las indicaciones tercera y cuarta. Con respecto a... Perdone, don Andrés, que nos queda, la citación es hasta las 1:30 y son las 1:28. Quiero ser súper respetuosa. ¿No Me llamaron con calma, Presidenta? Sí, yo también planteo lo mismo. Pedirle primero al Ejecutivo que en lo ideal puedan discutirse esos temas con los asesores. Yo me permití llamar a algunos, dado que sabía que el presidente me había pedido que lo ayudara en la presidencia, y muchos recibieron hoy en la mañana digamos, esta sugerencia de modificación, que está muy bien, pero no ha habido posibilidad de discutirla y analizarla con los equipos. Entonces, en ese contexto, se había pedido que pudieran reunirse la semana pasada para los dos proyectos. Entiendo que no pudo suceder. Entonces, volver a pedir y reiterar que ya, y yo creo que está de acuerdo nuestro presidente, no podemos seguir atrasando una votación que estaba para el 13 de septiembre y que ya va a ocurrir probablemente el lunes. Entonces, pedir que sea posible, se acuerden las reuniones que estaban comprometidas, se revisen en detalle y podamos traer alguna redacción que permita tener una posición más unificada para la próxima vez con ambos proyectos. Esa es mi sugerencia y le paso la presidencia a don Juan, que ya estamos terminando, para que usted tome la decisión, presidente. Sí, gracias, Presidenta. Yo también siento lo mismo que el Ejecutivo. Le ha faltado más preocupación por ambos proyectos, Presidenta, porque en referente al tema de los caminos Cora, yo tengo ciertas dudas, y una de las dudas es que un camino vecinal que es de 3 o 4, llamemos comuneros, la ley que estamos presentando, que les autoriza hacer en el fondo un bien público, entonces estamos nosotros, llamemos, pasando a llevar propiedad privada en cierta medida. Entonces ahí me gustaría a mí que el Ejecutivo pudiese, llamemos, profundizar un poco más en este proyecto para ver si se va a hacer parte o no de alguna indicación, y yo creo que debería hacerse parte de algunas indicaciones para poder hacer un buen proyecto que permita dar solución al problema que estamos viendo de este proyecto de ley. Y el referente al tema de las sanciones, multas, atribuciones que estamos dando nosotros a la fiscalización por el tema de la uva de mesa, la vinificación de la uva de mesa, obviamente que necesitamos también ahí que el Ejecutivo tenga que hacerse parte. Por eso es muy, muy atingente a que se reúna con nuestros asesores, formen una mesa de trabajo y lleguen con una indicación que permita poderla discutir después nosotros llamemos en la comisión. Eso, Presidenta, así que démosle una semana más, ¿no, al Ejecutivo? Sí, o si no, nos ocupamos nosotros. Acogemos la opinión del senador Elizalde y la suya de aplazar una semana la votación de ambos proyectos y esperar que esta comisión entre el Ejecutivo y nuestros asesores sí se produzca y llegar a un acuerdo el próximo lunes y poder votar ambos proyectos que están pendientes hace mucho tiempo. Eso solamente, yo creo que con eso podemos, si le parece a todos, cerrar esta extraordinaria sesión de hoy día y nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite.
Bien, adiós, muchas gracias, Carmen Gloria.